Cada lunes y miércoles nos hemos reunido en este salón en la Universidad de Stanford para leer y reflexionar sobre el diálogo tan particular que la poesía mexicana ha entablado con las diversas crisis en los años recientes. Y hablamos de crisis en plural, ¿verdad? Desde las crisis iniciadas siglos atrás, desde la hegemonía del español sobre las lenguas originarias, la crisis de la militarización de todos los aspectos de la vida social, la muerte como realidad cotidiana, hasta incluso la resistencia contra el expansionismo económico y estético de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿verdad? Y de alguna manera en este curso hemos explorado la idea de Teodoro Adorno, ¿verdad? Cuando nos invita a entender el poema como no como mero reflejo de la vida personal y la vida privada del poeta o de su psicología particular, sino, nos dice Adorno, entender el poema como un reloj de sol filosófico, uno que da el tiempo de la historia. Entonces, mi intención en este curso, y es lo que hemos estado haciendo aquí en cada sesión, es preguntarnos cuál es entonces la poética de estos poemas, que son como relojes de sol para dar el tiempo del momento histórico mexicano. Y hablamos de nuevo de crisis en plural, eh, una crisis de un México en el que el PRI es una forma de vida más allá de los partidos políticos en turno, como sostiene María Rivera en uno de sus poemas. Una crisis, digamos, de un México dominado por una ley secreta, la ley secreta de la historia, llena de retrocesos y caminos sin salida, como de la que habla Heriberto en uno de sus ensayos. Y bueno, la pregunta que queremos acá hacernos, ¿verdad? Es qué estilo, qué poética, o qué estilo, para usar el título del libro de Dolores Dorantes, es la que se anuncia. Es una poética ya fuera de lo literario, es una poética que desborda la página, como ese Zeppelin que voló hace unos días sobre la Ciudad de México para denunciar los feminicidios, que solo van a la alza. ¿No será acaso hora también de preguntarse incluso si las poéticas del futuro deben aventurarse fuera de los marcos de la supuesta dicotomía entre legalidad e ilegalidad? En fin, y yo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer en este evento es tener la participación de María Rivera y de Heriberto Yepes, a quienes voy a presentar en su momento, y los vamos a dejar hacer una presentación, digamos, de unos 10 minutos o más, si lo requieren. Entonces presentará, porque así lo acordamos, presentará Heriberto primero y después María Rivera. Y por ahí, más o menos de las 9:20, 9:30, por ahí vamos a abrir el diálogo entre nosotros y entre quienes quieran sumarse de forma virtual y aquí también de forma presencial, ¿no? Entonces, voy a presentar a nuestros dos invitados. Y bueno, de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Bien, entonces empezamos contigo, Heriberto, ¿verdad? Bien, te presento. Heriberto Yepes nació en el 74, realizó una licenciatura en filosofía y una maestría en psicoterapia. Estudió su doctorado en lenguas y literaturas hispánicas en la Universidad de Berkeley, en California. Yepes es autor de más de 2 docenas de libros en diversos géneros. Algunos de ellos abordan temáticas vinculadas a la frontera de México y Estados Unidos, a la crítica literaria y particularmente las tradiciones excéntricas. Entre sus primeros libros se encuentran Por una poética antes del Paleolítico y después de la propaganda, Contrapoéticas norteamericanas del siglo XX. Ha escrito novelas de experimentación poética como El Matasellos y Aburto y 41 Closets. Novelas más tradicionales como Al otro lado y teoría literaria como El imperio de la memoria, acerca del poeta estadounidense Charles Olson, y El continuum imperialismo y poética. Es editor y traductor de Aforística de William Blake, Poéticas de Jerome Rothenberg y Charles Bernstein y del archivo Ulises Carrión. Recientemente apareció México Conceptual y La colonización de la voz. Una parte de su obra en inglés se ha publicado en los libros Wars, Threesomes, Drafts and Mothers y
Transnational Battlefield. Este 2022, la editorial Lectorum publicó una antología de su poesía titulada Yepes, y aparecerá en breve sus dos nuevos libros, El retorno de la estética y la vanguardia clandestina. Yepes trabaja como profesor investigador en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California y radica en Tijuana. Entonces, bienvenido, Heriberto, y gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, María, por permitirme conversar con ustedes dos y con todas las personas que están acá, ¿no? Bueno, voy a leer algo, creo que unos 13 minutos es lo que he calculado, ¿no? Se llama Poéticas de la crisis, crisis de las poéticas, México, siglo XXI. Y lo que voy a leer es cuáles son las fuerzas que le han dado forma a las poéticas de la crisis en la literatura mexicana, ¿no? 1. Lo post-paseano. La poesía mexicana del siglo XXI comenzó con una inercia paseana. No digo que las poéticas emergentes derivaron realmente de la poética de Octavio Paz, sino de los epígonos de Octavio Paz. Y no solo de sus retóricas, sino sobre todo de sus instituciones. Paz tenía una visión internacional de la poesía, sus epígonos una visión nacional. Los paseanos de primera, segunda y tercera generación identificaban la tradición con la poesía mexicana, mientras que Paz partía de una tradición transatlántica. Paz entendía la labor del poeta como una alternancia de verso y prosa. El poeta debía también ser crítico, pero en las sucesivas generaciones pazianas ocurrió una creciente reducción del poeta, hasta convertirlo principalmente en un versificador. Perdió sus facetas de crítico literario y crítico de arte, historiador de las ideas y la literatura, editor y traductor, ensayista de varios ámbitos, saberes, polémicas y temáticas. Lo paziano es una reducción de la gama de Octavio Paz. Lo paziano empequeñeció las concepciones del poema y la prosa. Para disimular este menoscabo, los pazianos declamaron un culto a la personalidad de Paz. Engrandecieron su nombre, figura y fotogenia, precisamente para ocultar que renunciaban al proyecto del poeta crítico. Paradójicamente, los pacentristas mudaron a un sujeto lírico de minúsculo perímetro patriótico, a la medida de las políticas culturales neoliberales. Tener una posición crítica ante Paz era castigado en los años 80, 90 y aún en los 2000 a través de la censura de funcionarios y editores pazianos. Entonces, solo una minoría ejercimos una posición pública y crítica hacia Octavio Paz y lo paziano. Mi hipótesis ahora es que una mayoría de los poetas mexicanos, sin embargo, rechazaron a Paz, pero disfrazándolo, este rechazo, de un modo paziano. De ahí emergió el poeta típico de la época, nacido en los 1960s a los 1980s, que en su juventud imitaba a los neobarrocos o neoclásicos. Escribía ensayo de puro estilo y despreciaba la teoría crítica. Para no practicar, radicalizar o superar la crítica política, histórica e historiográfica, psicológica, transcultural que caracterizó a Paz. La hipertrofia de la figura intelectual de Octavio Paz fue reemplazada por una reducción del poeta post-paziano como un limitado versificador idóneo al mercado, el Estado o las universidades. Un poeta que fácilmente se convierte en mercancía, embajador cultural u objeto de estudio. Paz era problemático. El poeta pospasiano, soluble. 2. Lo post-crítico. En literatura, lo post-crítico 2. En literatura y artes, la primera víctima de la precariedad fue la crítica. El anacronismo del gusto y los excesos autoritarios de los críticos tradicionales,
la democratización electrónica de la opinión, la academización de la figura intelectual y sobre todo la economía neoliberal produjeron un campo literario postcrítico. Económicamente, los críticos tradicionales dañan las oportunidades editoriales, contractuales y mediáticas de un campo cultural de por sí ya precarizado. Por esto, los críticos han sido prácticamente eliminados. Y el hueco dejado por los críticos tradicionales lo llenaron los académicos y los agentes literarios, quienes ahora determinan la relevancia de los autores según criterios coyunturales o identitarios, mercantiles o ideológicos. Básicamente, la academia emergente o en consolidación determina la visibilidad de la literatura. Debido al menor valor económico de la poesía, en comparación con la novela o la non-fiction, el valor simbólico de los poetas hispánicos es decidido casi exclusivamente por la academia. En el caso de la poesía en México y Estados Unidos, esto significa la academia blanca, liberal o progresista. Hacia final del primer cuarto del siglo XXI, el valor de la poesía mexicana se establece según los criterios de crisis, gusto y agenda de la Academia Mexicanista en Estados Unidos. La literatura mexicana tiene visibilidad gracias a su afinidad con la Academia Blanca norteamericana o con su sucursal, la Academia en la capital mexicana. Pero señalar este neocolonialismo académico es tabú. 3. La necrocentralización. La palabra clave para entender la literatura mexicana del siglo XXI es genocidio. El arco necropolítico desde las muertas de Ciudad Juárez de finales del siglo XX y los hoy olvidados muertos del cruce fronterizo, hasta las protestas masivas contra los feminicidios, nos muestra que este periodo mexicano está marcado por la desaparición y la impunidad. Otra fosa de este genocidio es la narcoguerra. 2 puntos, el paso de la guerra contra las drogas desde el operativo especial de los años 70 y 80 al permanente estado de sitio en que cada pueblo y ciudad es una plaza narcopolicíaca. Y para entender la poesía mexicana del siglo XXI es necesario deshacer la distorsión centralista sobre la narcoguerra. Esta distorsión centralista sostiene que la narcoguerra comenzó entre 2006 y 2007 con la llegada de Felipe Calderón al poder. Pero cualquier habitante del norte de México, sabe que la lucha militarizada del gobierno con y contra ciertos cárteles y de los cárteles entre sí y sus masacres rurales y urbanas es un fenómeno que se había vivido intensamente en el norte del país, particularmente en ciudades fronterizas como Tijuana desde los años 90. En Tijuana, la militarización de la guerra con y contra, ¿verdad?, el narco comenzó en el gobierno de Ernesto Zedillo. Lo que ahora llamamos narcoguerra comenzó en el norte a finales del siglo XX y se prolongó en el gobierno de Vicente Fox. Pero la Ciudad de México, dentro de su burbuja mediática, no quiso darse cuenta, primordialmente porque inferioriza a las vidas sureñas y norteñas. El centro del país únicamente reconoció la narcoguerra cuando se extendió hasta estados más cercanos y tocó su propia puerta. La narcoguerra se nacionalizó en el sexenio de Calderón, pero la narcoguerra inició 3 lustros antes en la frontera. 4. Poéticas en crisis neocolonial. Cuando la crisis social y política se hizo visible incluso a las élites intelectuales de Ciudad de México, estas suspendieron su aspecto pasiano apolítico. Estas élites intelectuales se socorrieron rápidamente imitando el conceptualismo norteamericano de Kenneth Goldsmith y se apropiaron de poéticas de los nortes mexicanos que hasta hace poco habían despreciado,
Después de la nacionalización de la narcoguerra, dos generaciones de poetas mexicanos pasaron de ser los hijos predilectos de Letras Libres, la revista postpaciana, que despreciaban el experimentalismo posmoderno, las temáticas fronterizas y la geopolítica, para, pocos años después, aparecer en el Hey Festival hablando de tecnopoéticas, niños migrantes y narcocultura. Las élites literarias respondieron a la crisis mayoritaria con su habitual oportunismo, despojo y colonialismo interno. Algo similar sucedió con su relación con la cultura popular y lo no literario en general. Al final del siglo XX, lo paciano había cristalizado en una literatura hecha de literatura mexicana, una literatura tediosamente literaria. Pero cuando la crisis social del nuevo siglo estalló e Internet volvió vetusto lo literario, los pacianos tuvieron que absorber apresuradamente lo no literario, es decir, todo aquello contra lo cual habían escrito anteriormente. Durante el Calderonato, una parte de la poesía mexicana mainstream se convirtió en retroexperimentalista, imitando a la escritura creativa y la escritura no creativa norteamericanas. En el México de inicios del siglo XXI, las poéticas de la crisis fueron mayormente acríticas, coloniales. 5. La desapropiación. La historiografía literaria excluyente en el México del siglo XXI obedece al siguiente proceso. Se desacredita a las poéticas, obras y autorías que ponen en riesgo los privilegios de las ciudades sobre los pueblos, los varones heterosexuales sobre otros géneros, la blanquitud y la hegemonía de la Ciudad de México. Todo lo que amenaza eso es desacreditado. Las poéticas, obras y autorías que cuestionan tales poderes son primero estigmatizadas, ética y estéticamente estigmatizadas. Una vez que ya están estigmatizadas ética y estéticamente en el campo literario, tales poéticas, obras y autorías son marginadas en medios, foros y editoriales. Una vez estigmatizadas y marginadas durante un tiempo suficiente, tales poéticas, obras y autorías son paulatinamente reemplazadas por poéticas, obras y autorías que las cooptan, es decir, que restan los elementos inquietantes o críticos, desradicalizándoles para publicar y promover poéticas, obras y autorías similares, pero más homoestáticas y ansiolíticas, más aceptables, firmadas por autorías privilegiadas o sus aliados. Una vez que el ciclo de la estigmatización, marginación, cooptación y reemplazo se consolida, prosigue la borradura de las poéticas, obras y autorías que originalmente habían causado el malestar, desapareciéndoles mediante antologías, ferias de libro, festivales, revisiones panorámicas y estudios académicos. Esta desaparición es el punto culminante de la contrainsurgencia que caracteriza a la poesía mexicana dominante. Fundamentalmente se trata de desapropiar a las periferias innovadoras y críticas hasta borrarlas y transferir su contribución formal y temática a las clases intelectuales dominantes. 6. Lo global nacional. Actualmente, el concepto de una literatura nacional es un producto transnacional. La única manera de salvar la idea de una poesía mexicana significaría entenderla como poesía internacionalmente relevante, hecha en México o por mexicanos en otros países. Si no es poesía mundialmente literaria, no es poesía y solamente es mexicana.
El concepto de literatura nacional fue originalmente decimonónico. Surgió del proceso postcolonial independentista de la formación de los estados-nación. La idea de una literatura argentina o una literatura mexicana provienen del siglo XIX. Después de la globalización, la economía aumentó su índole transnacional y al mismo tiempo, por mecanismo compensatorio, la oferta literaria se renacionalizó. La literatura nacional da al Estado un sustento ideológico y al mercado un producto nativo exportable. El concepto de una literatura nacional tiene un origen decimonónico y una actual función neoliberal. Séptimo y final, lo neoliberal comunitario. El modelo económico neoliberal se caracteriza por la eliminación o recorte a los programas gubernamentales de salud, educación y artes, y la consecuente privatización y ciudadanización de tales servicios médicos, educativos y culturales. Como parte de este modelo económico neoliberal, estos mismos gobiernos instituyen plataformas e ideologías reparatorias en que el arte y la literatura se convierten en instrumentos que simbólicamente compensan la retirada económica del gobierno. Así, la poesía se transforma en experiencia o taller para desarrollar resiliencia individual o reparar el tejido social, promover la creatividad, la autogestión o el emprendedurismo. Estas poéticas que instrumentalizan lo literario para movilizarlo ahí donde el gobierno ha retirado fondos son parte de la neoliberalización. No son neoliberales solamente aquellas poéticas que aplauden el modelo económico neoliberal, sino sobre todo aquellas poéticas que se activan por este modelo económico, caracterizado por los recortes a la literatura, las artes y la investigación. Este neoliberalismo convierte a la ciencia, arte y literatura en ramas del servicio comunitario. Especialmente el artista y el poeta son convertidos en un ensamblaje neoliberal de activista, educador, sanador y trabajador social. Y si es retroexperimental o parte de una minoría y asume este rol de creador benéfico a la comunidad, el neoliberalismo lo celebrará porque lo necesita como su contratapa progresista. El neoliberalismo exige a la poética abandonar lo estético como su principio, criterio y fin, y ocuparse de la moral pública, convertir a la ética en su resistencia. El neoliberalismo convierte al poeta en el rostro más progresista de cada nación. Muchas gracias.